estamos, bueno, yo no estoy no estoy en este momento donde, en mi fondo de pantalla, en mi fondo virtual, sí, me encantaría, en este momento, pero bueno, estoy en Salta Capital, y mi fondo virtual es de la quebrada, justamente yendo a Cachi, ¿sí? Así que bueno, me encanta esa zona. Les comento, el día de hoy vamos a trabajar específicamente este curso 3 que ustedes están realizando, que se denomina justamente la tutoría de pares en la virtualidad. Tiene como un objetivo también generar talleres. Dentro de esto ustedes deben haber transitado algunos talleres, y entre ellos está este que nosotros propusimos con el profesor Elías, que es el de Storytelling y Podcasting. Hoy vamos a iniciar con lo que es Storytelling, y para ello les voy a enviar por el chat, seguramente lo deben conocer a la herramienta, pero básicamente, si nosotros, Storytelling significa justamente historias, vamos a hablar sobre historias, todos deben conocer alguna historia, a ver si alguno se anima a comentar alguna historia que conozca, de su zona, por ejemplo, de su barrio, o de alguna, de su localidad. Seguramente deben conocer varias historias, ya sea como un mito, o también podemos comentar historias como cuentos, o historias narradas por nuestros abuelos, o por nosotros mismos. Entonces, la historia básicamente tiene una serie de elementos, y puede ser una historia escrita, puede ser una historia oral, coloquial básicamente, o como lo que vamos a ver hoy, que va a ser una historia gráfica. Finalmente, la idea, justamente, y de hecho, si nosotros remontamos un poco a la prehistoria, también lo vamos a ver en las cavernas, ¿sí? Lo vamos a ver en la historia o en los jeroglíficos también. Entonces, las historias básicamente tienen tienen una estructura, quiere contar algo. Entre ellos, nos gustaría saber, y ahí fíjense en el chat, yo les voy a enviar un enlace de una herramienta que le estamos dejando ahora como bonus track, no la vamos a desarrollar, pero es un bonus track, que es Mentimeter. Si quieren ingresan al enlace, pero básicamente vamos a ver qué elementos, justamente, acá yo les pongo, compartan, yo les consulto, ¿qué elementos ustedes consideran que tenemos que tener justamente en una historia? ¿Sí? Eso es lo que hoy yo les hago la consulta. Vamos a armar una nube de palabras, enviar el código, y si ingresan en el código o ingresan en el enlace, tienen que ingresar con este código. No sé si conocen a Mentimeter, es una herramienta muy interesante justamente para hacer cuestionarios online, y si tienen algunos, los que ya tengan es una aplicación también, la pueden descargar en sus celulares. Y básicamente lo que les puse ahí tres palabritas que pueden incorporar. Y por ejemplo, si quisiéramos ingresar, vamos a armar justamente una nube de palabras. No sé si están pudiendo ingresar. El que no haya podido me avisa, así les voy comentando cómo tendrían que hacerlo. ¿Sí? ¿La conocían a la herramienta? Yo sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, los que puedan ir llenando, vamos a ir viendo justamente, vamos a armar una nube de palabras con esta propuesta. Vamos a ver si podemos ir armando la nube de palabras, justamente. Voy a dejar de compartir ahora. Ahí está. Y vamos a ver si ustedes ¿pudieron ingresar? ¿Todos? No. El que no haya podido me avisa. ¿Todos tienen el enlace? Lo pasé por el chat. Bien, bien. Es por si se había sumado alguien nuevo. Lo mando Sí, por sí. si hay alguien nuevo. Mándala si podés de nuevo, por las Nos dudas. pide como que nos registremos, creo. No para escribir ningún código. Entonces yo me iba a registrar con mi correo, por ejemplo. Claro que te pido. Si no, ingresá directamente a ver si ya los envío de nuevo. Ya. ¿Sí? Yo aprovecho si quieren para presentarme, a quienes no me conozcan. Yo soy el profesor Elías Ezequiel Romero, soy uno de los tutores también en el curso número 3 del trayecto TIC. En esta oportunidad estoy trabajando con la profe Ángeles, ya habíamos trabajado en la parte 1 con ella, bastante lindo el trabajo que realizamos,
Y nada, les escribo estoy en la ciudad de Onam, y listo. La propuesta que teníamos para hoy es bastante linda, espero la podamos realizar, centrado obviamente en dos aspectos que son el storytelling, narrado de historias a través de elementos sonoros y visuales, y luego en el segundo encuentro vamos a avanzar solamente con lo que es el podcast, que ya nos centramos solamente en la sección de componentes auditivos, digamos, solamente información sonora. ¿Bien? Nada, muchísimas gracias por participar en el taller y espero que les resulte entretenido. Bien, ahora si pueden ingresar en el último enlace que envié, ahí les van a pedir directamente las palabritas, ¿sí? Así no tienen inconveniente. Y yo les voy... Ingresen en el último, este sí, genial, buenísimo. Ahora les comparto, si vamos viendo. Son 3 palabritas, y la consulta es bien clara. ¿Qué elementos necesito yo para contar algo? ¿Sí? Por ejemplo, yo en este momento necesito 2 personas, somos 2 personajes. Si fuese una historia esta, estamos 2 personajes que somos Elías y yo. Entonces somos 2 personas. Entonces ya tenemos un elemento ahí, como punto para una narración. ¿Qué más necesitamos? Como por ejemplo, les doy otro ejemplo, una película, El Señor de los Anillos, todo el mundo la conoce, o la película Star Wars. ¿Qué tienen como relación? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay personajes? ¿Qué más hay? Hay una historia, pero esa historia, ¿qué tiene? Aparte de elementos. ¿Qué elementos tiene? Bueno, eso es lo que justamente queremos consultarle, porque justamente va a ser el nudo de esta propuesta, de saber qué elementos conocen de una historia. ¿Sí? Aquí, muy bien. Ya tenemos algunas propuestas. A ver, acá tenemos algunas. El argumento, excelente, muy bueno. El tiempo, muy bueno elemento. Los personajes, protagonistas, el lugar, el contexto. La trama, muy bueno. El proceso, muy interesante eso como concepto. Y el guión. Ahí vamos a hacer eso es como una de las partes muy, muy importantes en esto. El que lo haya escrito va muy bien encaminado con el concepto, ¿sí? El guión, muy bien, bien. Vamos incorporando más la trama, otros más con el guión, el tiempo, muy bien, también, ese concepto que a veces nos olvidamos y es fundamental en todas nuestras acciones, principalmente en la virtualidad. Bien, les voy comentando. Justamente esto que ustedes van mencionando, estos elementos, no son solamente del storytelling, sino que nacen también desde la dramaturgia, por ejemplo, si nosotros nos remitimos a lo que es texto dramático, un texto teatral, por ejemplo, necesita sí o sí de estos determinados elementos. Entre ellos, como ustedes lo mencionan, el personaje, los personajes, por otro lado, necesita un contexto o un lugar donde se desarrolle un tema del cual se desarrolle, necesita una historia, o sea, que necesita un guión, y este guión justamente es lo que vamos a narrar el día de hoy. También en una historia necesitamos el principio, y necesitamos también el nudo, y el final, ¿sí? Si no, no sabemos, o sea, si no, es como eterna la historia. Por eso también esto está relacionado con el tiempo. Estos 3 momentos son muy importantes en una historia. Nosotros, por ejemplo, comenzamos hoy con la clase con 2 canciones. Y dijimos, bueno, vamos a empezar, y esto fue nuestro inicio. En este momento, si tuviéramos que analizar la clase que estamos desarrollando en este momento, como historia, en este momento estamos en el nudo. Y después vamos a tener un desenlace, ¿sí? Bueno, esto sería la idea justamente. Y hoy vamos a trabajar sobre esa propuesta. Bueno, voy a dejar de compartir. Muchas gracias a los que estuvieron trabajando en el Mentimeter. Era como para contextualizarlo, porque ustedes ya saben contar historias, justamente. Sin embargo, a veces desconocemos nuestros propios saberes, y ustedes ya lo saben. Entonces, hoy lo que vamos a ver son las herramientas, justamente, del día que nos pueden facilitar el contar una historia, y hay un montón. Ustedes deben tener algunas, sin embargo, hoy nosotros vamos a proponer algunas más. Le cedo la palabra al profesor, y muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Ángeles. Bien, en este caso, entonces, por mi parte, lo que voy a hacer ahora es comentarles un poco, ¿no? A qué nos referimos con esto de storytelling, a dónde vamos y cómo lo podemos nosotros relacionar.
en alguna situación que nosotros hayamos visto, en alguna serie, por ejemplo, se mencionan esas situaciones. Es más, hay un fragmento de una serie en concreto que habla sobre el storytelling, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del tema? Vamos a ir tratando eso y vamos a ir aplicándolo, obviamente, desde nuestro punto de vista como tutores, como auxiliares. Entonces, nosotros tenemos que saber contar historias, pero aplicadas a un contexto de ámbito educativo. Nos estamos orientando para ese lado. Entonces, en vista de eso, vamos a tener algunos elementos. Seguramente van a ser los mismos que han venido ustedes comentando hasta el momento, pero la orientación hacia dónde nos vamos, el enfoque, va por otro lado, tirando al sector educativo. ¿Sí? Si me permiten compartir un segundito. La pantalla. ¿Me confirman si lo pueden ver a la presentación? Sí, 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 ya podemos verlo. Bien, voy a minimizar la camarita. Perfecto. Entonces, tal cual como comentamos al inicio, este taller consta de 2 encuentros. En el primero vamos a abordar precisamente lo que es la historia, el tema del storytelling. No obstante, el taller en un principio se llamaba Podcasts en las tutorías, por eso aparece principalmente de esa manera. Bien, entonces vamos a establecer una línea de trabajo que vamos a hacer. Esto les comento que es Genially, por si nadie lo conoce. Lo mismo quería agregar a lo de Mentimeter que nos comentaba Ángeles. Quien quiera aprender de Mentimeter tiene que asistir a otro taller. ¿Sí? Hay uno de los talleres también que habla de herramientas en línea y ahí trabajan con el Mentimeter. ¿Sí? Bien, entonces en ese sentido se les propone un índice en el cual nosotros vamos a comenzar a abordarlo. Lo muestro a rasgos generales y comenzamos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir o definir en un concepto rápido es qué es el concepto de storytelling. Bien, muchos autores a nivel general concluyen que el storytelling se define nada más como el arte de contar una historia. El saber contar una historia, ¿sí? Teniendo en cuenta los elementos necesarios, lo que comentaba Ángeles, el tema de la introducción, el nudo, el desenlace, los personajes, la trama, el conflicto que se genera en la historia, eso es muy importante. Las historias suelen tener un conflicto, aunque nosotros no lo veamos o no nos los enseñen como uno de los elementos, ¿sí? Y desde este sentido tiene como un objetivo, ¿no? El storytelling dice que según el storytelling, un mensaje resulta más efectivo si es capaz de provocar emociones en el receptor, ¿sí? No es lo mismo que nosotros estemos leyendo un texto a que si estuviéramos, por ejemplo, escuchando un audio o mirando un video que toque el tema de un modo más emotivo, tratando de... Ángeles, ¿sí? Ahí quería comentar y agregar una cosita, con el concepto de conflicto. El conflicto no como netamente como hecho conflictivo, sino como un suceso a resolver, ¿sí? Un problema, un concepto, pero no un problema, ay, sucedió un problema, no. Bueno, por ejemplo, el lavado de manos, para enseñar el lavado de manos en personas que no leen, por ejemplo, o que no... Entonces, ¿cómo yo les enseñaría y contaría la historia a través de gráfica, por ejemplo, en niñitos de menos de 5 años, cómo yo les enseñaría a lavarse las manos en este tiempo de pandemia, por ejemplo? Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un conflicto, un suceso a resolver. Entonces ese es un pequeño detalle para que no abordemos el tema como conflicto, sino que siempre se entiende, no es pelea. se malentiende, no es pelea. No es pelea, es una situación a resolver, digamos, no es una historia de que alguien va caminando y no pasa nada, y la historia termina en que no pasa nada, digamos. Hay una situación que se presenta y en base a eso se va desenvolviendo la historia, ¿sí? Bien, lo importante, también se establece que lo importante no es la información que nosotros transmitimos, sino la manera en que nosotros, bueno, podemos ingeniarnos, ¿sí? Por medio del storytelling para transmitir esa información, ¿sí? Nosotros podemos ir contando una historia y en medio de la historia hay información, pero lo que más va a atrapar, o lo que normalmente atrapa en el storytelling a la audiencia, es la historia en sí, ¿sí? Si no, lo ideal es que simplemente acudiríamos a un texto, pero el storytelling tiene el tema de que nosotros nos centremos en la historia, es como que nos atrapa, ¿bien? Entonces, si continúo, pasamos a ver lo que es el objetivo del storytelling, pero ¿a qué me refiero con objetivo ahora? Porque bueno, la idea es contar historias, pero ¿cómo nos ayudaría? Epa, me está faltando una diapositiva. Aquí. ¿Bien? No sé por qué está aquí. Sí. En primer lugar, tenemos que verlo desde el punto de vista de los docentes y desde el punto de vista de los alumnos. Si nosotros lo vemos como docentes o como auxiliares, los docentes
pueden usar el storytelling para despertar el interés de sus alumnos por un determinado tema, ¿sí? La explicación de una determinada consigna o la introducción al nuevo tema puede verse presentada por medio de una historia, ¿sí? Y eso puede resultar más atrapante, bien que en una carátula tener lo que se llama el módulo de introducción, por ejemplo, ¿sí? Conocer información y la damos a conocer la información en un formato más interesante. Bien, ustedes deben conocer alguna otra modalidad de presentar la información. Por ejemplo, en talleres anteriores tratábamos el tema de las infografías, ¿sí? Como lo que es el Canva, ¿sí? Para crear una secuencia de elementos para desarrollar una actividad. Esa es otra forma de presentar una información o de presentar un tema. Y es más llamativa que si nosotros leyéramos las consignas de un documento. Bien, por otra parte, el storytelling cumple la misma función, ¿sí? Pero para él existen diferentes herramientas. Nosotros vamos a utilizar las herramientas audiovisuales móviles, digamos, ¿sí? Y en el caso de los alumnos ven en una narración una potente herramienta de aprendizaje. Bien, ¿y por qué o cómo se llega a esta justificación? ¿Sí? Nosotros hemos recopilado unas cuantas estadísticas, no sé si quieren ver estadísticas a las 2 de la tarde, ¿sí? Pero lo que, hablando del tema de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Esto lo publicó Lorenzo García Aretio. Fíjense lo que dice, ¿no? ¿Cómo se da el proceso de enseñanza y aprendizaje en referencia o basándose en los sentidos? ¿Sí? Fíjense cómo nosotros aprendemos. Lo que está aquí no tiene relación con lo que está aquí en un momento, digamos, solamente que esto es una columna y esto es otro. ¿Sí? Nosotros aprendemos, fíjense, el 83% de nuestro aprendizaje se da mediante la vista. ¿Sí? Ahí estamos ya justificando un poco el tema de por qué a veces se propone el tema de las infografías, de las diapositivas, en este caso del storytelling, de los videos, ¿sí? Y fíjense, además de que nosotros aprendemos, ¿sí? En el proceso de enseñanza y aprendizaje tenemos un cierto periodo conocido como un nivel de retención, ¿sí? Nosotros, ¿qué tanto de esa información vamos a retener? Fíjense, nosotros retenemos el 10% de la información que leemos, y esto estamos comentándolo sin un elemento de tiempo, ¿no? Porque nosotros también retenemos la información por un cierto periodo. Por ejemplo, terminando la lectura, tal vez retenemos solamente el 10% de lo que leímos. Bien, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, ¿sí? Fíjense, ¿qué sería el 30% de lo que vemos? Por ejemplo, una imagen que no tiene movimiento, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una imagen que describe una actividad o que presente una actividad. Luego dice que el 50% de la retención del aprendizaje se da de lo que se ve y de lo que se escucha. Aquí ya estamos hablando de una narración o de un video, ¿sí? Luego, el 70% de lo que se dice y de lo que se discute, ¿sí? Aquí ya entablamos ya un aprendizaje o una retención basado en la discusión, ¿sí? Obviamente, basándonos en el intercambio de ideas, no en discusión de conflicto, ¿sí? Y el 90% de lo que se dice y luego de lo que se hace, ¿bien? Contenidos teóricos prácticos que luego nosotros vamos a implementar, ¿bien? Fíjense cómo es el tema de la retención del aprendizaje. Nosotros nos centraríamos básicamente en que el 83% del aprendizaje se da mediante la vista, el sentido de la vista, y el 50% de lo que se ve y de lo que se escucha, ¿sí? Preferentemente hablando de videos, ¿sí? Por otra parte, ¿cuál es el porcentaje de retención según el método de enseñanza? ¿Sí? Fíjense, si solamente se hace una exposición oral, la retención de la información luego de 3 horas es del 70%. Bien, transcurridos 3 días, la retención de lo explicado, de lo expuesto, es de un 10%. Por ejemplo, ahora, ¿en qué situación nos encontraríamos? En una solamente visual o oral y visual conjuntamente. Fíjense, si yo solamente presento las diapositivas o como cuando se las comparto a mis alumnos o una infografía, la retención de la información luego de 3 horas es del 72% y transcurridos 3 días recuerdo el 20%. ¿Sí? Ahora, si yo combino los elementos visual y oral, ¿sí? Expositivo, en conjunto, la retención transcurrida a las 3 horas es del 85% de lo que he aprendido y luego de 3 días voy a recordar el 65% de las cosas. ¿Por qué estas tablitas con tantos porcentajes? Porque justamente, ¿no? Nosotros concluimos aquí que el método de que nosotros logremos llegar al alumno o despertar el interés o lograr la retención del contenido que estamos enseñando
es mediante el contenido que está compuesto por elementos visuales y además elementos auditivos, ¿sí? Conjunto de elementos visuales y sonoros. Preferentemente, fíjense lo que dice aquí. Aquí dice exposición oral, no dice auditivo, porque es diferente, por ejemplo, el que yo haga una presentación visual y tenga, por ejemplo, una música de fondo, a que tengamos una presentación visual y de fondo escuchemos a alguien explicando, ¿bien? Son dos cosas diferentes que ya luego la vamos analizando. Bien, entonces ya habíamos hablado de esto, qué objetivo presentábamos nosotros en el storytelling. Y por otra parte vamos a hablar de los elementos. Como ustedes comentaban en la actividad que les presentó Ángeles, son muchísimos los elementos que podemos incluir nosotros en una historia, ¿sí? Pero nosotros aplicado lo que es el concepto este, ¿no? Del storytelling aplicado a la educación, nosotros resumimos 4, ¿bien? Obviamente los 4 pueden hablar del resto de los elementos en medio. Nosotros hablamos de lo que es un contexto, ¿sí? Necesitamos en una historia, necesitamos un contexto, necesitamos personajes, una narración, ¿bien? ¿Y por qué menciono relación? Porque, bueno, nosotros primeramente necesitamos definir a los personajes. Luego vamos a aplicar una narración en base al contexto y al escenario que hemos creado. Y la relación es porque en algún momento estos personajes tienen que poder relacionarse en la historia, ¿sí? De una forma que puede ser directa o indirecta, digamos, que por ejemplo se presente una situación a resolver y dos intenten resolverla. Por ejemplo, en la historia tal vez no están conversando, pero intentan resolverla a la misma y el conflicto se basa en eso, en intentar resolver la situación, ¿bien? Y por otra parte, es importante el final, ¿sí? Nosotros con la profe Ángeles también hablábamos de los elementos porque muchos casos, en algunos casos se suele armar lo que es la historia, pero como una especie de final tipo abierto, digamos, que puede darse que le falta el final. No voy a decir abierto, pero sí le está faltando el final, ¿sí? Entonces todo eso se define en el contexto. Ustedes lo que tienen que tener en claro, incluso antes de lo que es el desarrollo de la historia y del inicio, lo que tienen que tener en claro es el final, justamente en este caso porque estamos hablando de una situación educativa en la cual ustedes quieren enseñar, presentar una actividad o enseñar un tema, ¿sí? Entonces el final ya es importante. ¿A qué quieren llegar ustedes luego de transcurrido esos minutos o esos segundos de historia, digamos? ¿Bien? Lo que es el storytelling, como les comentaba yo, hay una serie que habla de dragones, no la sé pronunciar, no sé, Ángeles, si vos recordás, es Game of Thrones, algo así. Game of Thrones, sí, que Sí, fueron bueno, 8 temporadas. Sí. Sí, esa que tiene varias temporadas. Bien, entonces ya en la última temporada, creo que habla de algo de un trono de hierro, alguien habla de que alguien tiene que subir al mando. Soy fanática, así que les menciono, los contextualizo, los que no lo saben. Básicamente es una serie de dragones, una medieval media ficticia, y al final, y en su última temporada fue muy crítica, justamente porque está basada en unos libros, no es simplemente, eso también, que tiene una historia, si bien en episodios que fueron llevados a la televisión, también son libros, o sea que se basa en una historia escrita. Exactamente, ¿sí? Y bueno, al final, en uno de los elementos o en uno de los capítulos se dice, ¿sí? Que estaban tratando de definir a quién se sentaría en el trono de hierro, algo así creo que se llamaba. Y bueno, ¿qué es lo que dice alguien para proponer al siguiente? ¿Qué es lo que une más a las personas? Si era la guerra, eran los conflictos, y no, dice que lo que une a las personas son las historias, ¿sí? Ahí también vemos otra situación, digamos, ¿no? De cómo es importante el narrado de una historia, digamos. Bien, y no recuerdo bien quién es el que sube luego al trono de hierro. Pero el punto está básicamente en ese sentido. Entonces vamos a pasar a hablar del contexto. Nosotros, teniendo en cuenta que estamos hablando de un contexto educativo, tenemos que pensar o definir desde el principio a quién está dirigido el material o a quién está dirigido la historia, digamos. En un sentido de, digamos, bueno, ¿a quién está dirigido? Está dirigido, por ejemplo, en mi caso, a los estudiantes de la Tecnicatura en Informática de Gestión del segundo año en la sede regional, ¿sí? Primero establezco el público a quien está dirigido en base al tema que quiero abordar o a la actividad que quiero abordar, ¿sí? Establezco también qué características presentan los destinatarios. Fíjense, yo digo el año del cursado, si será segundo, tercero, y qué saberes previos necesitamos, ¿no?
¿Con qué saberes previos cuentan estos chicos para lo que es el entendimiento de la historia o del tema? Eso es mucho, muy importante. Luego, nosotros tenemos que visualizar al tema que estamos tratando como un cuento, como una narración. Y en base a eso, lo primero que tenemos que pensar es, en base al conflicto que se genera, la situación que se tiene que resolver, ¿qué escenario se me viene a la cabeza para resolver el mismo? ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a mostrar enseguida un ejemplo, ¿no? En el que yo tengo una situación de que hay que resolver, 3 personas tienen que resolver la misma situación problemática, y como escenario se me ocurrió que las 3 personas corrieran una carrera, por ejemplo. ¿Sí? En ese sentido, ya no me estoy centrando tanto en el tema, sino en la historia. La historia es que hay 3 personas que corren una carrera y a lo largo de que corren la carrera se presentan obstáculos. Y los obstáculos son situaciones problemáticas a resolver, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué escenario se me puede venir a la cabeza al escuchar el tema? Yo, por ejemplo, al escuchar tipos por ejemplo, fórmulas que tenían ventajas y desventajas, lo primero que se me vino a la cabeza es una carrera. No obstante, puede ser otra situación. ¿Sí? Y luego Y establecer ahí, una... por ejemplo, Elías, vos hablabas de eso, y si lo llevamos a cabo relacionando con lo que vos mencionás, y lo llevamos a lo educativo, que es justamente nuestro momento, se me vino a la cabeza, vos lo charlabas, ¿con qué contenido? ¿Con qué contenido lo podemos trabajar esta carrera? Bueno, ahí podemos hablar de la física, por ejemplo, ¿sí? Podemos hablar de las leyes de la física, por ejemplo. Y ya tenemos un ejemplo ahí, el cómo, sobre la aceleración, podemos trabajar con un storytelling, con el contenido de justamente de física, justamente de cinemática, por ejemplo, y ahí ya tenemos un montón, ya a alguien le va a interesar qué es la cinemática, porque va a ser una carrera. Exactamente, tal cual. Y en ese sentido es muy importante lo que nos comenta Ángeles, ¿no? En el sentido de que el storytelling se va a tratar de un tema en concreto que queremos abordar, y en la teoría de lo que es la pedagogía se habla de lo que es la granularidad de los materiales. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer un material o una historia que sea muy cortita también, ¿sí? Y que toque un tema en concreto. No nos extendamos mucho tampoco en ese sentido, ¿sí? Los videos tienen un nivel en la misma publicación se dice también que el video, o para lograr una buena retención de la información o atención, el video no debe durar más de 2 minutos. ¿Sí? La historia no debería durar más de 2 minutos para lograr la completa atención de la persona. A los 2 minutos ya como que nos empezamos a distraer. Eso es muy importante. ¿Sí? Luego Eso, por ejemplo, lo relacionás y lo llevamos a redes sociales, todos deben ver sus history en Instagram, son instantáneos, o sea, vos sabés qué pasa cada una de las personas que tenés de contacto y entras a verlas, y son cortitas, tenemos retención corta, entonces también en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces los videos pueden largos, quizás no son y si no son cortitos y no están muy claramente definidos, pueden llegar a ser medios aburridos. Exactamente. ¿Sí? En ese sentido también ahora, ¿qué elemento estamos analizando? Bueno, pasamos a analizar los personajes. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar a los personajes de la historia. En este caso, ¿cómo sería? Bueno, los personajes pueden ser los temas centrales. Por ejemplo, yo les hablo de mi materia, yo enseño fórmulas en Excel, ¿sí? O en las planillas de cálculo, y tenemos diferentes tipos de fórmulas. Las fórmulas comunes, las fórmulas matriciales y las fórmulas mediante macro. Entonces, yo para hacer esa comparativa entre esos 3 temas, yo a cada tipo de fórmula le digo que va a tomar forma de un personaje, de una persona, digamos. Bien, puedo personificar al tema. No es que siempre es, por ejemplo, una persona que por ejemplo, intenta resolver una situación y esa persona tiene que usar, por ejemplo, fórmulas matriciales o fórmulas comunes. Bien, el propio tema también puede personificarse, ¿sí? Por ejemplo, no sé si aquí hay alguien que sepa de páginas web, ¿sí? Las páginas web, por ejemplo, tienen lo que es una teoría del color. Hay un porcentaje de color que debe cumplirse, como lo que es el color acento, el color principal, el color estilo, ¿sí? Y entonces esos elementos, esos porcentajes pueden tomar forma de personaje, por ejemplo. Puedo poner un circulito que se llame, no sé, naranja, y naranja quiere ser el color acento, por ejemplo, ¿sí? Yo personifico al elemento que estoy o que intento describir. Bien, fíjense lo que les digo, los mismos pueden ser representados por personas, las personas intentan resolver una situación, ¿sí? Se ve como una persona en la historia, o bien puedo
personificar a los temas centrales, como les comentaba, el tema de las fórmulas. No sé, Ángeles, desde tu área, ¿cómo puedes personificar a alguien, a un tema? Ahí está, ahora sí. Bueno, estamos hablando de personajes, por ejemplo, si, bueno, yo dije que era ingeniera, pero no dicen que soy ingeniera agrónoma, y si yo tuviera que contar la historia de cómo se realiza el cultivo, por ejemplo, de la papa, primero no es una semilla, entonces no comienzo con una semilla, comenzaría con un agricultor y que se genera, es un tubérculo, donde ese agricultor en realidad no busca una semilla, sino que va a buscar un concepto de papa semilla, y ahí vamos a comenzar a contar la historia. O cómo voy a trasplantar una planta. Entonces vamos a tener diferentes personajes, quizás en una historia muy cortita, y va a acompañarnos un montón sobre esas cualidades, esto. La cualidad del personaje, bueno, también va a ser muy importante en este caso. Si es un productor pequeño o si es un productor grande también, de grandes extensiones. Entonces, cada situación va a ser diferente en ese caso. Claro. Y en base también a las cualidades que tienen los personajes, si son apresurados o tímidos o serenos, también nosotros los relacionamos en base al tema. Por ejemplo, yo les comentaba de las fórmulas, por ejemplo, sigo con mi ejemplo. Las fórmulas comunes, por ejemplo, nos toman mucho trabajo en las planillas de cálculo quienes los manejen, digamos que yo tenga que hacer una, luego copiarla y pegarlas en las otras celdas, por ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, a esa persona que representa las fórmulas comunes, yo me la imagino apresurada, siempre está corriendo, siempre está como preocupado. Entonces, eso, ¿sí? El tema que nosotros estamos explicando también puede ser personificado y presenta unas cualidades, digamos, ¿bien? Pero para eso hay que sentarnos y pensarlo mucho a la historia. Eso sí es verdad, ¿sí? El personaje como nosotros lo imaginamos, digamos, ¿sí? Luego, por otra parte, tenemos el tema de la narración. Y esto es una vez que hemos establecido el escenario, donde se va a llevar a cabo la historia. Vieron que yo les comentaba que yo me imaginaba, en cuanto a la comparación de fórmulas, una carrera. Bien, entonces ese es el escenario donde se va a llevar a cabo la historia. Y bien, ¿cómo se va a llamar? O es el nudo, digamos, de lo que es el cuento. ¿Cómo se va a llevar a cabo el transcurso de la historia? Y en esta narración tiene que haber, si ustedes incluyen más de 2 personajes, tiene que haber una vinculación de los personajes en el escenario que se indica. En otras palabras, tiene que estar o presentarse el conflicto. Y para haber un tipo de conflicto, de alguna forma los personajes tienen que interactuar, ¿sí? Nuevamente, yo les digo de forma indirecta o de forma directa. De forma directa es que, por ejemplo, los personajes se pongan a conversar o a debatir en la historia, y de una forma indirecta sería que, por ejemplo, el tema este, ¿no? de esta carrera, todos van y a medida que van corriendo la carrera se encuentran los obstáculos y todos intentan resolver el mismo tipo. Entonces esa es una forma indirecta de interacción con los mismos. Bien, todos interactúan con el mismo elemento para resolver la situación. Es importante que los personajes que incluyan interactúen en algún momento de la historia, eso es mucho muy importante. Y por último, no menos importante, es el fin de la narración. Ustedes ya tienen que tener establecido, normalmente se sugiere que desde el principio tengan en claro cuál es el fin de la historia. Incluso si, digamos, la historia podría continuar en otra sección, en otro podcast o en otro storytelling, es importante entonces que para este storytelling o este video tengan en claro cuál es el tema o el concepto clave que quieren abordar. Y ese concepto tiene que finalizar aquí, ¿sí? Luego puede continuar una siguiente sección en otro video, pero el tema que ustedes quieran abordar o el tema central tiene que terminar en ese momento, o la idea central tiene que terminar en ese momento. ¿Bien? Para eso es importante recordar cuál es el objetivo con el que están haciendo el material y la problemática que se está presentando. La problemática tiene que finalizar en el momento. Si nos quedan dudas de cómo se resolvió, eso ya puede seguirse en otro momento, pero la problemática tiene que finalizarse en el storytelling. Entonces, no sé si te parece, Ángeles, que analicemos un ejemplo. Yo les voy a compartir, o no sé cómo les está funcionando el internet. No sé si lo puedo reproducir directamente desde aquí o quieren que les copie el enlace para que ustedes lo vean. Yo sugiero que capaz que lo enviemos al enlace, lo tratemos de transmitir. ¿Sí? Hay problemitas, evidentemente, con internet, pero tratemos de compartirlo al enlace, por el chat, y a su vez lo compartamos por acá, de manera que todos lo puedan ver. Me está estorbando el menú de arriba. Quiero cerrar la ventana. Entonces lo que voy a hacer, chicos, es enviarles el
el elemento por chat. Tengo que dejar de compartir, Ángeles, para poder activar el chat. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Si ustedes lo pueden ver, me comentan. Exactamente, justo lo que nos dice Camilo. Bien, y en base a eso, mientras los ven, no, mejor lo ven tranquilos y después seguimos charlando. No sé cómo van con el tiempo, sé que el video era un poquitito largo. Elías, ¿querés comentarles, que comentemos un poco del video y que ellos también, los chicos compartan un poco su experiencia con el video? Sí, ahora sí vuelvo a proyectar. Ahí. Sí, justamente estaba esperando que lo vean tranquilos también. Bueno, como les habré comentado al principio, es un video en el cual yo digo, bueno, tengo que tomar el tema de las fórmulas matriciales, ¿sí? Las matriciales que utilizamos en las planillas de cálculo, y dije, bueno, yo tengo que darle una introducción a los chicos sobre qué es la fórmula matricial o despertarles el interés. Mi objetivo era despertar el interés en este sentido, ¿sí? Entonces, mi contexto son chicos del segundo año de la Tecnicatura en Informática aquí en la sede ORAM, que estaban transitando el cursado de esa materia y ya tenían los conocimientos. Fíjense, ¿no? Ahí es donde yo defino mi destinatario. Son chicos que ya contaban con los conocimientos básicos y intermedios de lo que son las fórmulas en las planillas de cálculo. Bien, llegar a fórmulas matriciales requiere el entendimiento del resto de las fórmulas. Bien, entonces yo lo que iba a hacer para ver, ¿no? Porque siempre se presenta la duda de cuál es la diferencia o por qué uso fórmulas comunes y por qué uso fórmulas matriciales. Entonces tenía que presentar, primero que nada, la diferencia entre las diferentes fórmulas. Propuse, ¿sí?, la comparación entre las diferentes fórmulas, que son las comunes, las que conocemos casi todos, luego las matriciales, que son potentes, pero no son muy conocidas, y por último, las macros, que bueno, también no son muy conocidas, pero son las más potentes, se pueden hacer muchas más cosas que en la matricialidad, digamos. Bien, entonces se me ocurrió personificar a cada uno de los elementos. En este sentido, aquí tenemos a
este chico se llamaba Common, bien, él resolvía todo aplicando fórmulas comunes, bien, como yo les decía, las fórmulas comunes requieren mucho trabajo, requieren copiar en todas las celdas, requieren mucho espacio de memoria, mucho trabajo del procesador de la computadora. Entonces, por eso me imaginaba a alguien que trabajaba bastante, andaba apresurado y se desesperaba por todo, andaba buscando ahí recursos de la computadora para resolver las situaciones. Luego tenemos aquí a Matrix, ¿sí? Yo los personifiqué a cada tema, le puse un nombre y le puse lo escribí como una persona, que ella resolvía todo con las fórmulas matriciales, por eso era como un poco más calmada, ¿sí? Era bien explicativa al demostrar los ejemplos, ¿sí? Y rara vez se apresuraba, digamos, para resolver las situaciones. Ustedes en todo momento, si ven, la ven medio que más calmada que apresurada, si lo comparamos con Common. Y por último, esto continuaba en otro tema, ¿sí? Aquí este chico que es macro, ¿sí? Personifica las fórmulas que nosotros resolvemos por medio de macros. Y algo que tienen es que, bueno, yo me lo imaginaba medio misterioso a él porque las macros se resuelven en una situación que no es dentro de la planilla de cálculo, sino que nosotros iniciamos la planilla de cálculo, luego nos vamos a la macro y nos vamos a otra sección, nos vamos a otra ventana completamente diferente y el trabajo se hace en otra ventana completamente diferente. Luego, cuando finalizamos, el resultado directamente se copia en la planilla. Entonces me imaginaba a alguien que apareció al principio, sí, y directamente llegó al final. Obviamente lo hizo todo mucho más rápido y de una forma mucho más eficiente, pero no lo vimos en el transcurso de la carrera. Por eso es el que él de la nada ocupa el primer lugar. ¿Bien? Básicamente esa era la historia que se me ocurrió. El conflicto eran situaciones que se iban presentando. Son 3 situaciones. Una que Common podía resolver fácilmente, otra que podía resolver con un poco más de dificultad, y una tercera que no está por la limitación de la herramienta, en la cual Common ya no puede resolver la situación. Entonces ahí es donde Common queda desmayado delante de la persona que le estaba pidiendo ayuda. ¿Sí? Pero aquí por una cuestión de tiempo, ¿sí? Fíjense que el video con Powtoon solamente puede durar 3 minutos. Bien, no pude implementar la tercera situación. Básicamente eso, digamos. Mi objetivo o el fin es saber, ¿no? En el concepto, qué características tienen las fórmulas matriciales en comparación con las comunes y establecer cuál es la mejor fórmula. En este caso, yo definí fórmulas matriciales, fórmulas comunes, las características y diferencias entre ellos, y de la nada al final dijimos que, bueno, el ganador era macro, y eso lo explicamos ya por qué pasa esto en otra sección, digamos. Básicamente ese es el desarrollo de la historia. No sé si me quieren consultar algo antes de que continuemos, porque ahora pasamos a analizar herramientas. Sería interesante conocer de qué áreas son y si ustedes consideran, antes de que pasemos quizás a las herramientas, ¿sí? ¿Cómo ustedes piensan que podrían ir aplicándolas? Si ya son tutores en alguna área, en alguna materia, o incluso puede ser utilizada en otros espacios que no sean justamente académicos. ¿Cómo ustedes lo consideran a estas herramientas? Por ejemplo, no sé si alguien se quiere escribir por el chat, lo podemos leer, no hay necesidad que tomen la palabra, así que es un tanto, quizás no pueden hablar en este momento, pero sí pueden escribirlo por el chat. ¿Qué tema se les puede ocurrir, por ejemplo, tratar de ingresar a Ciu Guaraní, por ejemplo, en una situación? Claro, o resolver un tema de alguna cátedra, recién yo mencionaba física, si hay alguna ayudante de física o si hay algún ayudante de otra materia, cómo ustedes piensan o qué tema es el más complejo, ¿sí? Para poder resolverlo, y quizás justamente a través de una storytelling podemos encontrar el mecanismo de que ese tema sea un tanto más fácil de entender, o por lo menos podamos conceptualizarlo y luego la práctica haga que eso sea mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, di ejemplo de física. Hay muchos casos, y los vamos a ver en otros momentos, que también se utiliza el storytelling. Yo recién mencionaba el caso de COVID, que fue uno de los casos que se utilizó mucho, infografía y también storytelling. De hecho, por ejemplo, conocen que existe un espacio de riesgos justamente laborales, es justamente un espacio donde uno puede encontrar cuáles son los riesgos laborales que están tipificados en Argentina,
Y habitualmente lo que utiliza ese espacio, que es nacional, es el storytelling. Y utiliza muchos videos. Y estos videos son cortitos, después les paso el enlace, que es muy interesante cómo ellos trabajan sobre esto, sobre cómo, por ejemplo, salió un problema que eran el home office. Si bien es interesante en el primer tiempo de la pandemia del 2020, también trajo un montón de problemas laborales en lo que es la postura física de un trabajador. Entonces ahí, por ejemplo, van a encontrar algunos videos, justamente en este espacio que ahora les envío, donde hay videos cortitos hechos con storytelling para que ese trabajador que quizás desconocía que tenía un problema laboral, físico específicamente, pueda saber cómo resolverlo o cuáles son las mejores maneras, por ejemplo, para evitar que sus ojos se dañen o para que su columna no esté dañada. Entonces hay como de esa manera se resolvió y acompañaron a este tiempo de pandemia. O también, como yo mencionaba, el tema de la higiene. Tal cual, a tal punto que estas herramientas que nos permiten crear storytelling o infografías incorporaron vieron, bueno, necesitamos elementos, necesitamos personajes que son personas o formas o edificios, y estas herramientas incorporaron bibliotecas completas que hablan solamente de salud. ¿Sí? Entonces, y nos aclaran que es por tiempo limitado nada más, entonces mientras dure este contexto en el que nos encontramos. ¿Bien? Entonces, eso también está contemplado. Principalmente se centraron mucho en lo que es el tema ¿no? del COVID, en esta cuestión. No sé si alguien quiere comentar algo, chicos, antes de que continuemos. O me están comentando por el WhatsApp, no lo sé. Me suena el WhatsApp a cada rato. Bien. Y Sofía está escribiendo que en química, por ejemplo, menciona que en épocas de frío, pienso que quizás la problemática de la intoxicación con monóxido de carbono. Excelente el ejemplo, gracias Sofía por ponerlo a cotación. Hubo muchos casos justamente en tiempos de frío, y que de hecho tenemos casos de personas que quizás no tienen contacto directo con bibliografía específica del tema, pero sí pueden ver videos. No, tal cual. O desconocen el concepto de la intoxicación o que el monóxido de carbono es un problema, pero a través de un storytelling podés acompañarlo, por ejemplo, con los braseros. Se utilizan muchos braseros en algunas casas, y es dentro de la casa, y eso puede generar justamente el monóxido de carbono en grandes cantidades, y si la casa no tiene ventilación, obviamente esa familia puede estar intoxicada. En Humahuaca creo que hubo un caso así, una chica que falleció. Entonces es un gran problema, la verdad. Otra situación podría ser, no sé, por ejemplo, si habláramos de las técnicas de estudio nuevamente, por ejemplo. Son diferentes técnicas de estudio y cada una, por ejemplo, puede tomar un personaje. Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando de técnicas de estudio, a ver, por ejemplo, podemos hablar en este caso he leído un ejemplo de un grupo que aborda las técnicas de estudio como un concurso simulando un concurso de belleza, por ejemplo, pero a medida que las técnicas iban pasando por la pasarela, se describían para qué servían, cuál era el objetivo, para qué eran más útiles, ¿sí? Entonces, esa es otra forma, digamos. Luego, ahí hay una cuestión, digamos, de quién gana o quién gana el concurso, porque, bueno, se concluye que las diferentes técnicas funcionan para diferentes situaciones, entonces ahí hay un final de que no se puede decidir al ganador y cosas como esas, digamos. Entonces, son ejemplos, ¿no? de cómo podemos plantear una historia. Bueno, ¿te parece si continuamos, Ángeles? Sí, bueno, les comentamos ahora, vamos a ver ya específicamente las herramientas, ¿sí? Con justamente una de las herramientas mencionadas por Elías, es Pauton, es una de las tantas que podemos utilizar, sin embargo hoy elegimos unas cuantas, y esta es muy interesante, justamente por la gráfica. Bien, nuevamente como les comenta Ángeles, son muchísimas herramientas las que nosotros podemos utilizar para lo que es el storytelling, como por ejemplo Canva, principalmente utilizado en infografías, pero hay una sección de presentaciones y videos que están muy buenas para lo que es el storytelling.
No obstante, nosotros decidimos incorporar Powtoon porque desde lo que es el transcurso del trayecto TIC no habíamos tocado esta herramienta, ¿sí? Ya se había hablado de Canva y de otros elementos, pero no de Powtoon, una herramienta que nos permita crear una tipo de historia. Bien. Por otra parte, este elemento Powtoon solamente está disponible como plataforma y funciona para computadoras, ¿sí? Si ustedes quisieran utilizar una herramienta similar para dispositivos móviles, tienen lo que es Venime, ¿sí? Ahí se las dejo, así la van a encontrar. Presenta herramientas obviamente un poco más limitadas, pero la forma de trabajar es muy similar a la de Powtoon, ¿bien? En cuanto a los elementos que se van presentando para el trabajo. ¿Bien? Y un problema que se suele presentar algunas veces cuando estamos nosotros trabajando con lo que es este tema del storytelling es el crear a nuestros personajes. Algunas veces los personajes que nosotros encontramos en las herramientas pueden no gustarnos o tal vez nos imaginamos a otro personaje, entonces no nos queda más que dibujarlo en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alcanzaron a ver en el ejemplo que puse, ¿sí? El ejemplo... El fondo, como no encontraba un fondo que hable de carreras, así agarré como un ejemplo de niño de 5 años, me puse a pintar un escenario. Digamos. La idea era que se vea así, no está mal pintado, tenía que verse así. ¿Sí? Entonces, lo mismo, aquí Stickman les va a permitir diseñar su propio personaje. ¿Bien? Para luego poder incorporarlo, lo pueden descargar como una imagen o como un GIF, ¿sí? Dependiendo de qué quieren que haga, si va a tener movimiento o no el personaje. Entonces, si les parece, yo voy a proyectarles ahora. Ya les estaba proyectando, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es copiarles la dirección a donde deben ingresar. Y puedo acceder al chat. No puedo. ¿Podrías, Ángeles, compartir el enlace? Sí, eso estoy viendo. Justamente ahora les envío eso. Tranquilo, ya le envío lo de Pauta. Bien. Entonces, para lograr hacer este trabajo vamos a ingresar a lo que es Powtoon, ¿sí? A la página de Powtoon, y vamos a loguearnos. Nosotros tenemos, bueno, dos opciones. Podemos crear una cuenta desde cero, ¿sí? O si nosotros vamos a login, fíjense, nosotros tenemos la opción de iniciar con de crear una cuenta, ¿sí? Con un usuario y una contraseña, o bien podemos ingresar con alguna de nuestras cuentas de Google. Bien, la mayoría tiene Google o Facebook, así que no hay problema, pueden hacer clic. Se les va a pedir que seleccionen una determinada cuenta con la cual quieren trabajar. No me pregunto con qué cuenta quiero trabajar. Pero creo que es la principal, así que ya la vamos a ver. ¿Sí? Sí, es la principal. Bien, fíjense, ustedes tienen aquí el entorno principal, ¿sí? Nos pregunta o nos da elementos de qué es lo que nosotros queremos crear hoy con respecto a qué queremos orientarlos y lo que es como enseñanza o profesores y la facultad, los proyectos de estudiantes, ¿sí? Entrenamiento o diserciones, ¿sí? Se presentan diferentes plantillas. Ustedes vieron que las historias pueden plantearse desde diferentes puntos de vista. Entonces, esta herramienta nos presenta diferentes historias, diferentes escenarios para trabajar, diferentes personajes. Bien. Tenemos la opción de importar alguna plantilla, ¿sí? Fíjense que podemos importar un Photoshop o un .ppt, un archivo de PowerPoint si quisiéramos, ¿sí? Y en la sección derecha tenemos las presentaciones que ya veníamos trabajando. En este caso, fíjense que el que yo les presenté está aquí. Allá anda. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para comenzar es venir, ¿sí? A ver, estoy trabajando. Elías, te ¿Sí? consulto. Les dejamos un ratito para que puedan ingresar. ¿Todos pudieron ingresar Sí. al enlace? Y por otro lado, creo que se escucha un fondo en tu musical. ¿Musical? No, creo que no es en el mío. No tengo nada de música. No tengo nada de música, no. Vivaldi se escucha. ¿Cómo, cómo? Se escucha Vivaldi. Vivaldi. Sí, quizás algún video que quedó. Voy a ver. Bueno, si todos pudieran ingresar, genial, así podemos avanzar, porque esto va a ser un trabajo que vamos a hacer paso a paso, y a su vez vamos a tener que entregar una propuesta cada taller. Nosotros tenemos el taller de hoy de storytelling, y
Perdón. Estoy viendo que puede deber servir. No, no tengo. No, me parece que no era de mi computador. No tengo ningún audio prendido, digamos. Buenísimo, ya estamos. Bueno, Entonces, ¿todos pudieron ingresar entonces? Sí, dicen que sí. Bueno, vamos avanzando. ¿sí? Bien. Para dispositivos móviles, ustedes solamente tienen a Powtoon como un visor nada más, les comento, ¿no? O sea, tienen una aplicación que se llama Powtoon, pero solamente es para ver el contenido de Powtoon. Bien, aunque normalmente eso no siempre se suele necesitar porque esta herramienta permite exportar el video como permite subirlo a YouTube, ¿sí? Entonces ya como que no lo necesitaríamos. Bien, entonces desde aquí nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una plantilla nueva, a Create, ¿sí? A ver, nos pregunta el diseño que nosotros queremos implementar, ¿sí? En este caso vamos a elegir un diseño horizontal solamente para los videos. Fíjense. Sí, sigamos bien. ¿No? Bien, y vamos a hacer, obviamente en esta clase está complicado que hagamos una historia, así que lo que vamos a hacer solamente es una presentación. Vamos a crear tal vez un breve elemento que diga, hola, soy tal persona, y nada más, ¿sí? Como para ver nada más el transcurso de las herramientas. Fíjense que lo primero que nos pide es que elijamos nosotros el tipo de Powtoon o el estilo que va a tener la historia. Fíjense, en base a el estilo, se van presentando diferentes diapositivas y tenemos una idea de cómo nos imaginamos a los personajes, a los escenarios que podemos ir abordando. Bien, fíjense, vamos por aquí. Este es más historieta, este es más caricatura. Esto es más para infografías, ¿sí? Fíjense, a mí me gusta mucho utilizar esta justamente, ¿sí? Me resulta bastante interesante. Y algo real, esto ya implica que se tienen que presentar fotos, ¿sí? No son caricaturas o no son ilustraciones, así, ese es el concepto, no son ilustraciones de computadora, sino que trabajamos exclusivamente con fotografías, ¿sí? Por ejemplo, elijan algún tipo de ellas cuando estén trabajando, yo voy a elegir, por ejemplo, la infografía, ¿sí? Fíjense. Bien, vieron que a medida que iba transcurriendo el ejemplo que yo les pasaba, se mostraba un escenario y, por ejemplo, a los 3 segundos se hacía cambio a otro. Por ejemplo, se presentaban las características de los personajes y a los 3 segundos íbamos a otro escenario. Bien, entonces, imagínense a Powtoon o un elemento de Powtoon como una diapositiva de PowerPoint. ¿Sí? En una diapositiva, en un PowerPoint, cada diapositiva contiene un elemento diferente. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí lo mismo. Tenemos una sección de slides, y cada slide es un escenario o un elemento diferente. ¿Qué pasa? Cuando finalice este, se va a hacer un corrimiento y va a mostrarnos la siguiente diapositiva o el siguiente slide. Bien, ¿y de qué va a depender eso? Bueno, va a depender de lo que tenemos aquí. Fíjense, ¿no? Fíjense que cuando ustedes crean una diapositiva tienen un transcurso o un elemento tiempo, ¿sí? Esto es cuánto es la duración de la diapositiva. Bien, la diapositiva va a tardar en mostrarnos la siguiente 10 segundos. A los 10 segundos la diapositiva va a cambiarse o va a avanzar a la siguiente. Esto no lo hacemos manualmente porque tengan en cuenta que el resultado es un video, ¿sí? Por lo tanto, transcurrido 10 segundos, se hace el cambio a la siguiente diapositiva. No necesitamos hacer clic ni nada por el estilo. Podemos reducir a que la diapositiva se muestre solamente 9 segundos, 8, 7, 6, por ejemplo 5. Transcurridos 5 segundos, la diapositiva va a cambiarse, ¿sí? Y fíjense ahora, ¿qué elementos nosotros podemos agregar, no? Nosotros, si nos fijamos, tenemos diferentes. Tenemos, por ejemplo, lo que es el fondo, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, tenemos la definición de escenas. ¿Y qué escenas tenemos nosotros? Fíjense, tenemos escenarios de bienvenida.
Bien, esto lo van a tener que definir para cada una de las diapositivas. Bien, por ejemplo, podemos hacer una presentación. A ver. Voy a escribir, por ejemplo, este escenario. ¿Sí? Yo lo selecciono. Bien. Yo digo, por ejemplo, mi presentación, trayecto TIC. No sé si estoy escribiendo trayecto TIC. Y Sí. mi presentación, por ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo es el tema. Mi presentación. Bien, al igual que con los documentos de texto, ustedes fíjense que pueden seleccionar las palabras y tienen opciones. Fíjense de tipos de letras, de número, de tamaño de la letra. Yo lo voy a reducir un poco porque no me gusta que se vea así. ¿Sí? Entonces, a medida que lo vamos reduciendo, se va acoplando al contenido, al elemento que lo está conteniendo. Voy a reducirlo por aquí, por ejemplo, a un 60. Tal vez un 60 ya contenga. Bien, fíjense, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí voy a escribir mi nombre. Elías Ezequiel Romero. Bien, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que una vez transcurrido esto, ustedes pueden ver una prueba de cómo nos ha quedado el elemento. Y fíjense. Bien, es un ejemplo. Bien, noten que la presentación se muestra como un video, ¿no? Fíjense, ustedes tienen en la sección inferior, tienen lo que va a durar la transición de la diapositiva. Y a medida, nos dice que van a ir apareciendo los elementos. Fíjense, en el segundo 1 van a aparecer estos dos elementos. Y va a aparecer trayecto TIC y va a aparecer mi presentación. En el segundo 3 van a aparecer ahora estos elementos. ¿Sí? Cada elemento tiene un momento de aparición, un segundo de aparición en la diapositiva. Bien, mi nombre va a aparecer en el segundo 2, ¿sí? Y en el segundo 3 va a aparecer el resto de los elementos. ¿Yo podría hacer que esto cambie? Sí, yo podría tomar uno de los elementos, fíjense, ¿no? Si hay un solo elemento, yo solamente lo selecciono y lo puedo mover hacia otra sección, ¿sí? Fíjense que un elemento está asociado a una pequeña línea. Si ustedes la presionan, pueden llevarse ese elemento a otra sección. Fíjense, ahora este hexágono va a aparecer recién en el minuto, a la mitad del minuto, a la mitad del segundo 3. ¿Bien? Ese es el ejemplo. Ahí ustedes establecen qué elemento de la presentación quieren que vaya apareciendo primero. Bien, entonces en este caso yo lo voy a volver a dejar como estaba. Hago clic en él. La línea gris. Tomo y la arrastro hacia donde debe ir. Si en un determinado segundo aparecen más de un elemento, fíjense que aparece con un número. Fíjense que aquí en el segundo 1 van a aparecer 2 elementos. Si ustedes presionan, aparece el listado de esos elementos. Si yo selecciono uno, la línea gris es para arrastrar ese elemento que es seleccionado. ¿Sí? Porque a veces podemos arrastrar los dos o podemos arrastrar uno. Si yo vuelvo a seleccionar y ahora digo quiero arrastrar mi presentación, solamente se hace sobre ese texto. Lo arrastro, por ejemplo, al segundo 3 y vean. ¿Bien? Un ejemplo. En los videos también vieron ustedes que a medida que se reproduce el video tienen un elemento que les va indicando qué segundo o qué minuto del video se va reproduciendo. Bien, en este caso ustedes lo tienen aquí. Si ustedes presionan play ahora, se va a empezar a reproducir desde este segundo, el 3,5. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer para verlo desde el principio es llevarme todo esto hacia el inicio. ¿Sí? Presiono y fíjense. ¿Bien? Aquí hay un leve retardo solamente entre lo que aparece uno y aparece otro. Hay una demora muy mínima. ¿Sí? Fíjense, esa es la cuestión. Hasta ahí ustedes tienen diferentes escenarios. También, si por ejemplo en la diapositiva vamos a presentar una nueva diapositiva. ¿Sí? Transcurridos estos 5 segundos, tenemos que pasar a una nueva diapositiva. O finaliza la historia o pasamos a una nueva diapositiva. En este caso, vamos a añadir una presentación en blanco. Y esto, cuando finalicen esos 5 segundos, vamos a pasar a esta diapositiva. En este caso, por ejemplo, podemos crear, a ver, tenemos intros.
tenemos escenarios. Si no los tuviéramos, por ejemplo, en la sección de tenemos sección de situaciones, por ejemplo. Las situaciones normalmente se muestran como escenarios. Si no les gusta la situación, tienen que dibujarla. ¿Sí? Algo así, o el escenario. ¿Sí? Si no encontraron la situación que están necesitando. ¿Bien? Fíjense los diferentes elementos que tienen. A ver si podemos elegir alguno. Bien, ustedes pueden elegir. A mí como que no me está llamando la atención ninguno, Ángeles. Así que voy a pasar a ver otro elemento. Pero voy a cerrar esto. Fíjense que esto suele pasar, ¿no? Si ustedes despliegan un elemento, todos los demás se inhabilitan. Hasta que ustedes seleccionen un escenario. Si necesitan volver a habilitar y ver el resto de los contenidos, tienen que cerrar esto para ver el resto de las ventanas. Fíjense que tienen elementos específicos. Vean los elementos que ustedes pueden incluir. A ver. Bien. Cuestiones de estadísticas principalmente. Esta plantilla es específica para eso. ¿Sí? Conceptos. Tienen acciones y tienen agradecimiento, por ejemplo. Yo voy a... intenten insertar un elemento. ¿Sí? Ejemplo. A ver, ¿yo qué podría insertar? Bien, entonces voy a insertar solamente este voy a insertar. Fíjense. Yo hago mi presentación. Por ejemplo, en esta diapositiva, fíjense, ¿no? ¿En qué segundo estoy comenzando? En el 3. Si reproducimos, siempre tratemos de cada vez que insertemos una diapositiva o una slide, hacer la reproducción previa. Desde el inicio para ver cómo se ve. Vuelvo al segundo 0 y veo cómo se ve. Fíjense. Elías, por ejemplo, acá tenemos una persona, un hombre que está señalando a una pantalla. ¿Se Sí. podría modificar la estructura de ese personaje? Sí. Por ejemplo, en este caso esto es un sticker, por ejemplo, esto es un sticker de un personaje, ¿sí? Podemos borrarlo y vamos a ver qué tenemos. Tenemos una sección de situaciones o de fondos. Podemos insertar texto. Fíjense, yo voy a añadir un subtítulo que se llame, por ejemplo, comencemos. Voy a sustituir el que está aquí. Bien. Voy a decir, comencemos. El hombre va a estar 5 segundos diciendo comencemos. Bien, obviamente eso lo podemos cambiar. Bien. Luego, tenemos también, fíjense si no les gusta ese texto, tienen estilos de texto, la forma en la que pueden insertar el texto también cambia bastante. Y es cuestión mucho de recuerdo, son muchísimas las herramientas. Y tienen caracteres o personajes. Vean, como les decía, hay diferentes tipos de personajes. Tienen algunos que son pagos, otros que son gratuitos. Por ejemplo, estos son los estilos gratuitos. ¿Sí? Personas de un solo color. ¿Sí? Pueden insertar algunos. Si no les gusta de ese grupo, pueden cerrarlo. ¿Sí? Fíjense que cada grupo tiene una opción de cierre. Y en este caso, por ejemplo, yo suelo trabajar mucho con este. Este es el estilo Picto Free. Son esas personitas que además tienen un movimiento. Fíjense. Aquí tenemos, podemos insertar a uno. Yo voy a insertarlo. Esta persona no está solamente hablando por teléfono. A ver, podemos mandarlo a él. Fíjense. Lo estoy seleccionando. ¿Sí? Si yo lo selecciono, lo puedo incluir en la historia. Bien, tiene un momento de aparición que va a ser el momento 3. Podríamos moverlo. Podríamos hacer que aparezca en el segundo 2, por ejemplo. Pues el 1 no alcanzo a verlo. ¿Sí? Y fíjense las características que tiene este personaje. Si yo me voy a configuración del personaje, fíjense, lo que puedo hacer primero que nada es cambiarlo. ¿Sí? Puedo seleccionar un nuevo elemento. En este caso, este personaje está saludando nada más. Podría cambiarlo con la opción de pose. ¿Sí? Ahora la persona puede estar explicando. Bien, hay una persona musculosa. ¿Sí? Fíjense, este es un personaje frustrado. Siempre me pregunté con qué se está golpeando. No sé si es con una computadora. Bien, fíjense.
¿Bien? Una persona feliz, por ejemplo, no sé, yo, si me voy a presentar, bueno, me voy a presentar amigablemente, quiero creer. ¿Sí? Y fíjense, ¿bien? Podemos cambiarle el color del personaje. Bien, en este caso, fíjense cómo cambia completamente, pero creo que me gustaba cómo estaba. Así. Bien, y la animación sigue estando. Bien, los personajes, fíjense que también tienen, por ejemplo, tienen aquí a la chica que está hablando por teléfono, está tocando la guitarra, está volando. ¿Sí? Depende cómo ustedes narren la historia. Por ejemplo, en un momento, por ejemplo, en la historia que yo les comentaba al principio, capaz que Common estaba muy apresurado y de la nada aprendía a volar, un ejemplo, ¿sí? Ahí la historia se va desarrollando. En este caso, voy a borrarlo y vamos a hacer una vista previa. Vamos a ver cómo queda. Bien, fíjense. Ahí tienen, no, ahí tienen un ejemplo. Fíjense que algo que yo les comentaba es que es importante que esté combinado el elemento visual y el elemento auditivo, ¿sí? Entonces, noten que cada diapositiva tiene al final, no sé si ustedes alcanzan a verlo, un elemento de audio, un elemento de sonido o algo por el estilo. Si ustedes lo presionan, tienen opciones para agregar voz o agregar audio. Fíjense, tienen para agregar un audio, una grabación de voz, ¿sí? Que puede ser la de ustedes, o una música, un tema que ustedes hayan descargado, ¿sí? Para el Powtoon completo, ¿sí? Para las, no sé, supongamos las 40 diapositivas tienen un tema o un sonido que se va a reproducir a lo largo de las 40 diapositivas, o puede ir cambiando diapositiva por diapositiva. Si tomamos el ejemplo anterior, nosotros ¿qué teníamos? Que el sonido cambiaba diapositiva por diapositiva, ¿bien? A mí no me gusta cómo suena mi voz en los audios, así que no, así que no lo incluí. Ese elemento le faltó al storytelling, ¿sí? El elemento tenía que ser hablado para una mayor retención. Recuerden eso siempre. Busquen a alguien con una voz muy linda, ¿sí? En ese sentido. Entonces, si ustedes quisieran, pueden añadir una voz o una música para el Powtoon completo o una voz para la diapositiva actual. Si en este caso tienen una opción de subir un elemento desde la computadora o una grabación. Bien, no sé si yo puedo comenzar. Bien, por ejemplo, bien, demos inicio, por ejemplo, yo puedo decir. Bien, bien, damos inicio. Fíjense, hay un tiempo. Bien, vamos a comenzar. Detengo y escuchamos. Bien. No transmite mucho ánimo la voz, pero lo tenía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo podrían incorporar, guardar y se va a incorporar a la presentación. En este caso, vamos a eliminarlo. ¿Bien? Creo que sin audio está más lindo. Sí. Elías, ¿se puede incorporar, por ejemplo, enlaces también? Lo que normalmente se sugiere es que descarguen la aplicación, descarguen el sonido, ¿sí? Lo pueden incorporar desde su Google Drive o desde su Dropbox. Pero, por ejemplo, eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos que buscar el sonido también de las diapositivas. Es importante buscar sonidos, canciones que estén libres de derechos de autor. Eso es muy importante. Lo que ustedes escucharon en la presentación que yo les hice está sacado de una página que no recuerdo en este momento, se las compartiré luego por el chat, ¿sí? En la cual todo sonido que yo utilizaba era libre de derechos de autor. Entonces no infrinjo ninguna ley de copyright, ¿sí? Lo ideal, en el caso de páginas que tengan música o sonidos gratuitos, lo ideal es que puedan descargarlos e incorporarlos desde la computadora. Fíjense que ustedes tienen la opción de añadir voz desde su computadora e incluso aquí tienen páginas en las que pueden conseguir los sonidos. ¿Sí? A ver. Ahí les pasé una que también es para descargar justamente sonidos. Es muy importante esto, también el tema de las imágenes que utilicen para la generación, por ejemplo, se utilizan imágenes reales, también tener en cuenta de dónde saco, siempre tener en cuenta el tema del copyright, porque luego pueden llegar a tener problemas si es que lo ponen en YouTube, pueden tener problemas por la imagen, o por ejemplo YouTube les puede cancelar la posibilidad de que vean el video, ¿sí? Inmediatamente se lo censuran y ya queda sin música. Entonces es importante que lo revisen ese tema.
Tal cual. Bien. Entonces, no sé si agregamos una tercera slide, por ejemplo. Yo voy a incorporar Sí. nuevamente a esta persona. Y además podríamos ir viendo, yo por ejemplo estuve trabajando también junto con Elías, a la vez, estoy armando mi propia presentación, y sería muy interesante si pueden compartirnos por el chat lo que van haciendo, con cómo puede, eso sería muy interesante que nos comentes también, Elías, cómo podemos compartirlo, más allá de subirlo en el YouTube, cómo lo podemos compartir. Y si es una herramienta compartida también, eso para trabajar en línea. Bien, bien. Voy a agregar un último elemento, ¿sí? Voy a agregar un texto en el cual, bueno, él se va a presentar. Digo, por ejemplo, esta diapositiva va a ser casera, así que no le voy a poner ni fondo ni nada. ¿Sí? Bien. Bien. Vivo en la ciudad de Orán. Y soy docente en la UNSA sede regional Orán. Un ejemplo. ¿Sí? Esto solamente es una presentación. Bien. Recuerden que ustedes tienen estilos de texto. Fíjense que tienen elementos. Por ejemplo, podríamos incorporar un bloque que sea, no sé, este por ejemplo. ¿Sí? Lo que dije aquí lo puedo decir en esta diapositiva. ¿Sí? Voy a borrarlo. Digo, bien. Voy a disminuir el tamaño. Y solamente lo voy a resumir en vivo en la ciudad de Orán. Y esa es toda mi presentación. Bien. Vamos a reducirle un poco el tamaño. Voy a dejarlo en 30. Creo que ahí está. ¿Sí? Un ejemplo. Bien, no quiero extenderme mucho con el ejemplo porque también queremos ver sus presentaciones. ¿Sí? Ahí vemos desde el inicio. ¿Bien? Y ahí está la falencia del elemento. El elemento tendría que estar un poco más arriba. O quien está explicando tendría que estar un poco más abajo. ¿Sí? Todas esas cuestiones las pueden ir armando. ¿Bien? Aquí estamos improvisando una historia, les comento. ¿Sí? Lo que tienen que tener en claro ya, cuando pasen a hacer este elemento, es la historia bien definida con sus elementos, introducción, enlace, desenlace, trama. ¿Sí? Y luego nos chocamos, siempre pasa eso con las limitaciones que tenemos de la propia herramienta. Eso también es muy importante. Que muchas veces nos imaginamos varias cosas y luego en las herramientas no las podemos presentar. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hemos finalizado nuestra presentación, hagamos de cuenta que la hemos finalizado, vamos a guardarla. Bien. Tenemos la opción de guardado, tenemos la opción de renombrarla, por ejemplo, esta es mi presentación. ¿Sí? En este caso es Elías Romero. Bien. Está guardando, ¿sí? Y podemos tener una vista previa, fíjense. Esta es la vista previa de la presentación. Bien. Ahí hay una cuestión de una disparidad de los tiempos, ¿no? El personaje apareció hablando mucho antes del cuadro de diálogo. Bien, entonces una vez que finalizamos tenemos dos opciones. Tenemos compartir, ¿sí? Podemos exportar y compartir. En este caso, cuando yo les copio este enlace, a ustedes lo que se les va a exportar es solamente un visor de lo que es el Powtoon. Fíjense, yo les comparto. Y lo que van a ver es la presentación o el entorno ya para la presentación directamente. ¿Sí? Algo como lo que tenemos aquí en Genially. Yo no les comparto mi editor, sino que les comparto la presentación, digamos, de lo que es el Genially. ¿Bien? Si volvemos aquí. Luego tenemos opciones de exportación. ¿Sí? Podemos exportar. Fíjense, exportar y compartir. Y vean. Bien, con exportar lo que hace. Bien, una exportación previa de este PowerPoint está teniendo el proceso. Si está seguro que queremos exportarla de nuevo, ¿a qué se refiere? A que ya tenemos
una ventana que está mostrando el PowerPoint que estamos exportando. ¿Sí? En este caso voy a cancelarlo. Ya en algún momento hay una vista previa del PowerPoint. No alcanzo a ver dónde. ¿Sí? En otra ventanita puede ser. Luego, en las exportaciones, podemos descargar como MP4 solamente, fíjense chicos, si somos usuarios premium. Bien. Podemos descargar como una imagen, como un GIF. Podemos descargar como un elemento Powtoon. ¿Sí? El elemento va a ser reproducido con internet. ¿Sí? Solamente. O podemos subirlos a YouTube o descargarlo como PowerPoint. Por ejemplo, intentemos descargarlo como... Vamos a ver. Intentemos descargarlo como PowerPoint. A ver si tenemos la posibilidad. Lo que es malo es que fíjense, una exportación previa de PowerPoint está en proceso. Vamos a exportar. ¿Podemos? Bien, nos pregunta cómo lo vamos a exportar. Que seleccionemos una categoría. Por ejemplo, esta es la categoría de educación. Y es público. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo privado a la presentación. ¿Sí? Porque somos usuarios free, usuarios gratuitos. ¿Sí? Si nosotros vamos al siguiente, tenemos la calidad. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que como nosotros somos usuarios gratuitos, solamente vamos a poder descargarlo con una marca de agua incluida. Vieron que el video que yo les presenté al final tenía la marca de agua de Powtoon. En este caso pasa lo mismo. ¿Sí? Y la calidad. Tenemos una calidad estándar, una calidad HD y es a donde podemos llegar con la cuenta premium. ¿Sí? Vamos a descargar con marca de agua. Ustedes me comentan si siguen viendo lo que estoy presentando. Y sí. Y lo tenemos de esa manera. Fíjense. Ahí está la presentación. ¿Sí? Yo les comparto el enlace y se supone que ustedes están viendo algo como esto. ¿Es así? ¿Qué es lo que vieron en el enlace que les compartí por el chat? ¿Ángeles? Yo sí estoy, no sé si los de compañeros pueden también comentar. Ahí está, mira, Patricia nos comenta que si ven lo mismo. ¿Sí? Alejandro también. Fíjense que esto se exportó como un PowerPoint. Fíjense, es un slide. Está en Powtoon, pero es un slide, porque yo tengo que avanzar uno por uno sobre los elementos. ¿Bien? Fíjense de distinto que es. Al caso de que si yo lo hubiera exportado como un video. Y volvemos, por ejemplo, yo aquí he perdido el hilo de donde estoy. Así que si yo vuelvo a descargar esta página principal, tengo aquí mi presentación. Bien, aquí puedo encontrarla nuevamente. Y tengo las opciones de ver, de tener una vista previa o de editar el Powtoon. ¿Sí? Bien, y básicamente eso. ¿Sí? Tengan en cuenta que, como les decía, no pueden descargarlo al MP4, pero esto no le va a costar a Ángeles, pero les comento, hay una forma de hacerlo. ¿Sí? Vieron que yo les decía que ustedes pueden descargarlo desde o subirlo a YouTube. Por ejemplo, si ustedes lo publican, tienen la opción de subirlo a YouTube. ¿Sí? Y luego, en su editor de YouTube tienen la opción de descargarlo. Por ejemplo, es como una especie de trampa que ustedes pueden utilizar. No sé si recomendarles que la hagan. ¿Sí? Pero una vez que ustedes lo cargan en YouTube, pueden descargarlo como un MP4. ¿Sí? Lo que sí no les presenta o no les permite, o al menos yo no alcancé a ver los chicos, no les permite añadir a colaboradores. Por ejemplo, en Genially yo tengo una opción que me permite agregar a los colaboradores. Por ejemplo, esta diapositiva la hicimos, o esta presentación, entre Ángeles y yo. Pero aquí solamente puedo trabajar yo, no tengo la oportunidad de incorporar a nadie más. Bien, básicamente esas son las generalidades de lo que es la herramienta. Obviamente la herramienta es mucho más potente, ¿sí? Pero básicamente estamos tocando aspectos básicos de lo que pueden insertar. Tienen fondos, texto, personajes, formas, elementos, formas, imágenes en fotos, videos, sonidos y elementos especiales, por ejemplo. Bien, y nosotros nos vamos a elementos especiales, vean lo que tienen, y no sé si aquí está lo que yo les comentaba, no, hay una sección que habla exclusivamente de lo que es el COVID o de lo que es salud. Fíjense.
No, aquí no está. ¿Sí? Es en otro modelo entonces. Pero básicamente es eso, chicos. No sé si me quieren consultar algo. Dejo de compartir. Y yo con el tema de la herramienta Ángeles llegaría hasta ahí. Es muy general. Perfecto, bueno, les consulto. ¿Pudieron acceder entonces a realizarlo? ¿Les parece que podamos compartir nuestra presentación del día de hoy? Sería, bueno, les comento, la actividad justamente tiene que ver con eso. La actividad de hoy es la presentación a través de Powtoon, justamente de su presentación en este taller, ¿sí? Entonces pueden presentarse a través de la herramienta Powtoon, mencionar de qué facultad son, a qué carrera pertenecen, si están a cargo de alguna tutoría o son auxiliares, ¿sí? Alumnos también puede llegar a ser, y cualquier otra cosa que quieran comentarnos en esa presentación. Y a través del enlace nos envían justamente, como lo mencionó Elías, cómo tienen que enviar el enlace. No sé si querés recalcar eso, porque va a ser justamente la manera de presentarse justamente en este taller que tiene esta actividad específica. Bien, entonces es importante preguntarles, ¿todos pudieron ver la información cuando yo les compartí el enlace por el chat, chicos? Parece que sí. Bien, entonces, como les comenté, una vez que ustedes establecen o hayan finalizado su historia, su videito, le dan clic a guardar, ¿sí? Presentación, y luego compartir, share. Publicar y compartir. Fíjense que cuando ustedes hagan publish en share, les va a aparecer un enlace, presionan aquí para copiarlo, y este enlace ustedes nos lo tienen que compartir. ¿Bien? Esa sería la forma de compartirlo. El que lo quiera subir a YouTube va a Publish YouTube. Bien, obviamente con la cuenta que está trabajando actualmente en Powtoon es donde se va a subir, digamos, el elemento. ¿Estamos? Excelente. Bueno, yo voy a compartir de nuevo la pantalla y también voy a hacer énfasis en algunos aspectos del aula del curso 3. Ahí vamos. Voy a hacer un énfasis un poquito, no énfasis, sino recordatorios más bien. Bueno, recordemos cosas que charlamos el día lunes cuando fue la presentación de, justamente acá lo vemos, al de Lucas da Silva Estambol, quien justamente nos había mencionado, nos introdujo en este taller que tenemos justamente en este momento, y que nos mencionó cómo va a ser el curso, ¿sí? Entonces también vamos a ver acá en el curso, vamos a tener talleres, recién mencionaba Elías, el de gestión de la comunicación y la tutoría virtual, también tenemos el taller de la tutoría en línea, taller de recursos en relevar información en línea, y el nuestro, y otro de herramientas de comunicación sincrónica. El taller y el nuestro, que es el de podcast en las tutorías storytelling. Bueno, nosotros mañana justamente hay otro taller que va a estar a cargo justamente del señor Estambol, y es importante que lo tengan en cuenta esa fecha porque es uno de los talleres que va a ser primordial en ustedes. Entonces también traten de revisar la inscripción al mismo y el enlace para poder estar presentes. ¿Sí? Eso por un lado. Y a su vez también comentar. Es obligatorio. No quise usar la palabra, pero sí, es obligatorio el taller de Lucas, que va a ser el 10, o sea, mañana. Revisen en su plataforma, revisen a qué comisión pertenecen, y también revisen en las actividades que tienen que hacer en el curso. A veces hay como dudas, ¿sí? Por un lado están los talleres, que nosotros ya mencionamos cuál es la actividad del día de hoy. Sin embargo, también hay actividades dentro del curso, que también las tienen que realizar. Por ejemplo, la actividad número 1, yo voy a mostrarla. Yo estoy a cargo justamente de la comisión número 2. Acá, quienes estén conmigo, ya habrán visto que dice soy tu tutora. Y allí yo hice mi avatar e hice mi presentación. Bueno, puse varios avatars. Yo lo hice particularmente con Bitmoji, y utilicé varias, y utilicé Canva y pegué todos. Pero ustedes pueden hacer, como sus compañeros, otro tipo de, y simplemente colocar sus avatars, ¿sí? Importante acá,
y esto no es esto es simplemente un detalle que tenemos que tener en cuenta en la actividad, justamente que la actividad, ustedes, si pueden responderle a su tutor o tutora, ¿sí? Y tratar y tratar de tener un solo hilo de respuestas, ¿sí? Eso sería muy importante, y también les queda a ustedes como práctica para futuras tutorías, porque de esa manera ustedes pueden reconocer cómo sigue la línea la persona a la cual asisten, ¿sí? Sin embargo, si tenemos muchas presentaciones, es un tanto más complejo, porque quizás no nos terminamos leyendo. Entonces, respondan a su tutor y sigan la línea de respuestas desde allí. Otra cosa importante es revisar quiénes somos, nuestro perfil. A veces no lo revisamos, entonces pongan una fotito, pónganles quiénes son, su correo, revisen si está bien, también fíjense, yo le puse mis intereses, también, también si quieren agreguen otras cosas, pero traten de poner en este espacio cosas que sean significativas para ustedes, para que la otra persona lo reconozca, ¿sí? Ustedes ya saben que yo estoy acá, tienen mi foto, y de esa manera yo los reconozco. Es muy importante en la tutoría tratar de saber quién está del otro lado, porque estamos trabajando en línea y muchas veces no nos conocemos. Entonces, en ese caso, ténganlo en cuenta. Bien. Sí, ahí está. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, algún comentario para realizar, si quieren que lo veamos en este momento. La clase que viene, el encuentro que viene, vamos a tener podcast, así que sí lo vamos a ver, en este caso, lo vamos a ver no solamente con computadoras, sino que también vamos a ver una aplicación para poder realizarlo. Entonces, si tienen los dos dispositivos, tanto el celular como la computadora disponible, buenísimo. No, lo vamos a usar un software libre que vamos a utilizar, así que no va a haber problema para hacer los audios, y también vamos a utilizar una aplicación, así que sí, pueden ir revisando si tienen almacenamiento tanto en la computadora como para poder descargarlo ese día y revisar la posibilidad de internet. De todas formas, la asistencia justamente es a través de tu trabajo. Franco, gracias por tu pregunta. La asistencia va a ser justamente a partir de la actividad que realicen con Powtoon, ¿sí? Le vamos a abrir en el espacio justamente de la plataforma, ahí va a salir, ahora cuando cerremos, le vamos a pedir al editor de que genere un espacio para entrega de la actividad, que es el día de hoy, la actividad número 1 del taller, ¿sí? Este es del taller, y de esa manera vamos a ir viendo la asistencia, ¿sí? A ver, ¿otra duda? Franco, ya les respondí. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda que haya sugerido? Ahora es el momento, justamente, si quedan dudas de cómo realizarlo, si hacemos un repaso de nuevo sobre cómo entregar la actividad. Pueden elegir lo que es el Powtoon o lo que es el Benime, ¿no? Benime es la opción para dispositivos móviles, para quien solamente cuente con el móvil, digamos. ¿Sí? Porque cuando vayan a trabajarlo a Powtoon solamente van a tener un visor, digamos, en lo que es dispositivos móviles como tablet o celulares. Bien, en el video tenemos que hacer una presentación breve. Sí, tal cual como les comenta Ángeles, lo que se les pide es que hagan una presentación en la que nos indiquen su nombre, en qué carrera están estudiando, desde dónde nos escriben, auxiliares en qué área, ¿sí? Una presentación breve sobre ustedes. Y están como tutores, como auxiliares. El próximo encuentro, chicos, es el lunes a las 2 de la tarde. ¿Sí? El lunes 14, si no me equivoco. Sí, lunes 14 a las 2 de la tarde. Y vamos a ver podcasting, que tiene mucho que ver con esto que vimos hoy, ya que tenemos que contar una historia, pero en este caso vamos a ver más el tema de los audios. Así, y ahí vamos a tener que hablar. Ahí vamos a la fuerza. Vamos a practicar un poco más ahí. ¿Sí? Sí, tal cual. De otra manera, que seguramente deben conocer ejemplos, no quiero adelantar mucho el tema, pero existen ya páginas
y se utiliza mucho el podcasting, actualmente para algunas situaciones tipo radio también, algunas radios se han abierto así, en Spotify también lo tiene, abierto para podcasts, entonces hay mucho de podcast por trabajar. Google tiene su plataforma de podcast. Bien. Algo que quieran comentar, chicos, ya vemos que las consultas están despejadas de momento. Algo que quieran comentar sobre el encuentro, aportar. Sí, Franco, justamente vamos a pedir que abran un espacio de entrega para la actividad. Este video ahora está siendo grabado, en caso de que les queden dudas, si ustedes revisan nuevamente cómo tienen que ingresar, cómo se hace justamente la actividad con esta aplicación que mencionó Elías, y de esa manera ustedes pueden hacer la suya, ¿sí? Como les dije, les decía recién, traten de personalizarla, que sea una herramienta. La idea justamente de estos talleres es que les sirva a ustedes como propuesta para las tutorías que están realizando. Entonces, si es de, usted nos digo, porque desconozco en este momento, tendríamos que consultarles a cada uno en qué área la harían, o en qué área se tendrían que incluir desempeñan. eso, el área de desempeño. Claro. De acuerdo. Y buscar la aplicación de la misma, ¿sí? Yo recién mencioné que en el área de agronomía o en la parte de producción se podría trabajar de una manera, o si es de la materia de física, también se podría trabajar de otra manera, por ejemplo, el contenido, el concepto de cinemática, ¿sí? Que es un montón, entonces, pero a través, por ejemplo, del ejemplo de Elías, podríamos trabajarlo como carrera, ¿sí? Entonces, hay varias maneras de trabajar, cada uno simplemente es cómo lo podría trabajar. Si tienen dudas de cómo llevar a cabo la historia, nos escriben por el chat también de la plataforma, un mensajito, les vamos colaborando para la entrega de esta actividad, ¿sí? Porque es importante que la hagamos, que podamos practicar con la actividad. Bien, más o menos claro. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a hacer una foto final, el que quiera prender su cámara, la prende, genial, buenísimo, gracias Sofía, quedó muy claro todo, buenísimo. Hacemos una foto final de todos, muchísimas gracias. Amanda por poner tu cámara, gracias Javier, gracias a los que están poniendo sus cámaras, no hay problema, sé que es un momento en el que estamos algunos con muchas actividades, salimos de una clase, ponemos otra, y así sucesivamente, a veces ni siquiera tenemos tiempo para peinarnos, así que no hay problema, me ha pasado, estuve a las 8:30, tenía una clase, ahora tengo otra, y es así, así que uno trata de estar en la mejor manera y adaptándose, así que tranquilos que estamos todos en la misma situación, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, éxitos en este tiempo, quedan más talleres, traten de hacerlos a todos, si pueden, si no pueden, quedan los videos, así que genial. Gracias, muchas gracias por estar presente y principalmente por estar en este momento. Muchas gracias. Ahí está la foto. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias chicos por la participación, la verdad que muy lindo lo que trabajamos, muy lindo los aportes que realizaron y esperamos verlos el lunes. Participen en los otros talleres, no se olviden el de mañana, que es obligatorio. ¿Sí? Y nos estamos viendo. No sé si vamos dando por finalizado el encuentro, Ángela. Vamos dando por finalizado el encuentro y nos vamos despidiendo por esta situación. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde del día de hoy. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, chicos.